Mm. Macron ha sido el presidente que más inmigrantes ha entrado en la última. Macron tiene algo medio raro porque se presenta ante los foros internacionales como siendo un presidente de derecha, Sí. cuando en realidad es el presidente que más migrantes ha dejado entrar a Francia. Durante los primeros 5 años del gobierno de Macron, entraron, se dieron permisos de residencia a 2 millones de migrantes, que es una bestialidad. O sea, es una ciudad es la ciudad de Marsella prácticamente con migrantes, ¿no? La ciudad de Marsella es la segunda ciudad de Francia. Es una migración que no es compatible en gran parte con el tipo de vida y la cultura europea, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la Corte Europea de Derechos Humanos en un fallo que tiene el 2003, que dice que la Sharia, ustedes saben que los musulmanes, creen en el Corán y practican lo que llaman la Sharia, porque la Sharia, que es la ley de ellos, es la constitución del reino de ellos y tienen que aceptarla. Y un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos dice que la Sharia no es compatible con los principios democráticos que rigen las sociedades europeas. Sí. Ese es el saldo migratorio de Macron en su primer gobierno. En el segundo gobierno se está disparando porque el año pasado ya estamos en el 2023 a 3.800 entradas de personas que después entran con un permiso de residencia temporario y después muchas veces se quedan de manera ilegal en Francia porque está comprobado que el 96% de los migrantes que entran se quedan en Francia y no se van nunca más de Francia. ¿Ok? Claro, sí. Entonces, el saldo migratorio de Macron es una catástrofe. Sí. Hablemos ahora un poco de economía. Perdón, ¿son migrantes sobre todo de qué lugares del mundo? Bueno, son migrantes norafricanos, Ok. básicamente, Marruecos, Argelia, los países del norte, o sea que es una migración, pero eso da para hacer un vivo entero. Es importante entender el malestar que ha generado la inmigración para comprender lo que pasó ayer. El malestar que genera, digamos, la incompatibilidad con el modo de vida francés también supongo que se expresará en términos de aumento de los delitos, aumento de problemas laborales, un cambio significativo en la seguridad de los barrios. Ese es el segundo punto, en realidad, esa es la segunda preocupación de los franceses, que es la seguridad, Sí. que incluso Macron estuvo obligado a reconocer que la mayoría de los delitos que se cometen en París están ligados a la inmigración. Eso lo reconoció públicamente en una entrevista. Okay. Y la seguridad, para que la gente se dé una idea, básicamente en Francia ahí lo tengo anotado en algún lado para no decir estupideces. Sí, tranquilo. Tenés 3 agresiones sexuales cada 6 minutos en Francia. 41 agresiones físicas por hora y 3 asesinatos por día, ¿no? Ese es el saldo de la seguridad del gobierno de Macron de los últimos años. O sea que se disparó la inseguridad en Francia. No es más un sentimiento de inseguridad, sino que es una inseguridad real, y es una inseguridad que se ve de manera cotidiana en la calle, con muchísima agresividad. Y generalmente no se pueden hacer tópicos, pero generalmente hay muchísimos casos de inseguridad que están relacionados directamente con la inmigración y básicamente con la inmigración ilegal. El tercer punto que les interesa a los franceses es la calidad de vida, el nivel de vida. Y Macron ha sido el presidente que más ha endeudado Francia. Las curvas es muy interesante porque están las líneas del Producto Bruto Interno francés y la línea de la deuda francesa, y esas dos líneas se cruzan. La línea de la deuda para arriba siendo la más importante durante el gobierno de Macron en el 2017, y hoy Francia está endeudada al 110% del Producto Bruto Interno, o sea, con una deuda que es absolutamente terrible y con una situación económica que se está poniendo muy dura este último año, con muchísimos quiebres de empresa, con una situación laboral también muy afectada. Entonces, todo eso, claro, lleva un desgaste total de la credibilidad de Macron. Y frente a eso también hay otro tema que influye. Francia reparte muchísimas ayudas sociales, y muchísimas ayudas sociales, en principio, a la gente que viene de afuera. Por ejemplo, da más de 1.000 millones de euros por año en un sistema de salud que no es un sistema de salud ni para los franceses ni para los extranjeros. Es un sistema de salud que está previsto para el extranjero en situación irregular en Francia.
O sea que si vos llegás como ilegal a Francia y tenés un accidente, por ejemplo, están obligados a llevarte al hospital y el costo de la hospitalización tuya, el costo de todos los medicamentos, etcétera, los paga el Estado francés y el Estado francés lo terminan pagando los franceses. Wow. Entonces, eso explica, me parece que con esos tres temas tenemos la explicación de las elecciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó ayer? En realidad hay dos bandos claramente enfrentados, ¿no? Macron pierde las elecciones europeas. Cuando pierde las elecciones europeas, él tiene la idea de que si no hace algún movimiento político inminente, la presidencia de él se va a seguir desgastando durante los años que le quedan y cuando va a llegar al 2027 le va a dejar servida en bandeja la presidencia a Marine Le Pen del Frente Nacional. Sí. ¿Okay? Y entonces, para evitar ese recorrido democrático natural, ¿qué hace? Disuelve la asamblea, llama a elecciones anticipadas, pensando, creo yo, que iba a poder recuperar el centro, recuperando algunas voces del Partido Socialista, recuperando algunas voces del Partido de los Republicanos, que es el partido de centro-derecha clásico francés. Claro, bien. Esa estrategia le sale muy mal, porque inmediatamente a las 24 horas de haber disuelto la asamblea, el Partido Socialista se alía con otros partidos, Partido Ecologista, LFI, que es la Francia insumisa, que es un partido de extrema izquierda, ¿no? Como vos lo nombrabas ahí en los videos, ya no existen más los partidos de extrema izquierda, pero este sí que es un partido de extrema izquierda, antisemita, pro Hamas. De hecho, en la primera conferencia de prensa, Mélenchon, que tiene más o menos, para que los oyentes se den una idea, el 62% de los musulmanes de Francia lo votan a él. Wow. Salió acompañado de una eurodiputada, que se llama Rima Hassan, que tenía el kufiyya, que es el pañuelo palestino, ¿no? Claro, claro. Y fíjate vos cómo es la desinformación de los diarios mainstream franceses, Le Figaro, por ejemplo, que en las fotos que hacen de Mélenchon las sacan de costado y ella tapada para que no se vea que tenga el pañuelo palestino. Y a ver, con esto que veíamos incluso en estos videos que mostraba hace un rato a los militantes con las banderas palestinas y al mismo tiempo militantes con las banderas LGBT, estos políticos y estos militantes de la izquierda que vos estás mencionando, ¿pueden convivir con ambas causas al mismo tiempo? ¿O esa izquierda se ha decantado por la causa islamista y ha dejado de lado la LGBT? Es una izquierda esquizofrénica, es una izquierda totalmente esquizofrénica que se decantó claramente en una elección muy, muy clara, sin ningún tipo de ambigüedad por la causa palestina. Y bueno, siguen intentando agregar allá adentro la causa LGBT, pero yo les diría que vayan un poco a ver cómo los tratan a los LGBT en todos los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, ¿no? En los que tiran a los homosexuales desde algunos pisos de los edificios hasta el suelo para masacrarlos. Pero bueno, pero volviendo a lo que te contaba, a lo que pasó, de repente Macron se encontró que se le corrió el centro, se le fue una parte del Partido Socialista a la extrema izquierda y además hay un cordón sanitario, se llama así en Francia, desde hace muchísimos años con un partido que es el partido de extrema derecha, que es el Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, y lo llaman, que es un nombre, cordón sanitario. Fíjate vos qué nombre para un país democrático, ¿no? O sea, que vos estás reconociendo que tenés una parte de tu electorado que tenés que hacer un cordón sanitario, o sea, que está enferma, que tiene un virus muy contagioso y que te puede contagiar. Esa es la visión de la democracia que tiene esta gente, ¿no? Entonces, con ese cordón sanitario lo tenés al Frente Nacional, que es el partido caratulado de extrema derecha, que en realidad es un partido que la mayoría de los votantes de ese partido no son tipos excitados de extrema derecha, sino que ¿cuál es el votante promedio del Frente Nacional? Es el hombre de a pie, que trabaja, que se levanta temprano, que vive en urbanizaciones horribles porque no tiene plata para poder comprarse una casa, para poder comprarse un auto. Muchas veces el auto, cuando va a trabajar a la mañana, se lo han quemado algunas bandas a la noche.
vive desgastándose para trabajar y para pagar impuestos, y esos impuestos para mantener en Francia toda una parte de la población que es totalmente improductiva y que son como unas sanguijuelas que viven del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el para darte, y además es el tipo que está harto porque es el tipo que sale en su barrio y que de repente tiene a alguien que lo apuñalan, a las chicas violadas por todas partes. Entonces, ese es el promedio si quieres, la tipología del votante del Frente Nacional. Es el francés que está harto de que le vengan a explicar cómo tiene que vivir, cómo tiene que respetar la agenda verde de Bruselas y que él tiene que tener un auto eléctrico cuando no le alcanza siquiera para poderse comprarse una bicicleta. ¿Ves? Entonces, ese tipo que está harto y totalmente descreído por este sistema que le han vendido. Y enfrente, ¿qué tenés? Enfrente lo tenés, en definitiva, tenés dos bandos muy claros en estas elecciones. Tenés, de una parte, el tipo de a pie que quiere intentar vivir, hacer su vida, y de otra parte tenés todos los que podríamos llamar casta, para tomar una expresión, que es, en esa casta yo pongo a todos los partidos, incluido a Macron, porque Macron vive de esa casta, y todos los de él también, porque son los que tienen el poder, son todos los empresarios, los banqueros, la finanza que tiene el poder con Macron y que el sistema actual le beneficia y del que saca una buena tajada. Y tenés también, pero también en esa casta, tenés de manera muy, tal vez un poco loca para los que nos miran desde Argentina, pero tenés o desde otros países sudamericanos, tenés toda una parte de la población que yo la incorporo en la casta, que si bien no tiene acceso al poder, no ejerce poder, es gente que vive subvencionada por el poder del Estado. ¿Okay? Claro. Entonces, en esa casta tenés, por ejemplo, minorías muy fuertes que viven en barrios, minorías musulmanas o minorías de migrantes que viven en barrios, suburbios de todas las grandes ciudades. La mayoría de las veces son familias que tienen hijos, muchos hijos, lo que los europeos ya no tienen prácticamente hijos, esto sí, y entonces recuperan en ayudas sociales y en subvenciones muchísima ayuda del Estado y se mantienen también con eso. Entonces, ni los que están en el poder como Macron, ni los que están del otro lado como Mélenchon, el FI, todo este frente de izquierda que también vive subvencionado por ese mismo poder, tiene interés a que la situación actual cambie. ¿Quién es el único que tiene interés a que la situación actual cambie? Y el tipo que se levanta temprano a la mañana y que está harto de pagar el circo con los impuestos y que además la izquierda le venga a hacer moral, porque como lo decía, la izquierda tiene el monopolio de la moral, de lo que está bien y lo que está mal, y que le explique, después de quemar todas las calles y de quemar los autos y todo eso, que le explique que además ahora cuando va a tener que viajar en avión, que viaja tal vez una vez cada 4 años en avión para ir a verla a su madre a 1000 kilómetros, va a tener que pagar porque tiene el impuesto carbono por el mal que le está haciendo, el daño que le está haciendo al planeta. Entonces ese tipo dice, ustedes me están tomando el pelo. Y hay una polarización en la vida política francesa, pero hay una polarización también en la vida social francesa que es muy fuerte en este momento. Mira, a ver, voy a poner con datos lo que tan magistralmente acabas de explicar. Este gráfico es bien significativo sobre lo que estabas comentando, ¿no? Esto es de las elecciones de ayer, es el apoyo que tuvo cada fuerza política en función de la clase social. Y acá vemos un gráfico que nos está mostrando datos objetivos que nos están mostrando que los sectores económicamente más desfavorecidos han votado por la llamada extrema derecha y que los sectores económicamente más favorecidos han votado por la izquierda. Es decir, exactamente al revés de lo que el discurso tradicional sobre las ideologías políticas y su relación con las clases sociales establece y que forma parte del sentido común político, a saber, que la persona que tiene dinero es de derechas y que la persona que no tiene dinero es de izquierdas. Esa es la ecuación que se está agotando y que está invirtiéndose. En Argentina se invirtió también. Santi, por favor, no pongas más en pantalla esto que estás poniendo. Gracias. Estamos viendo el gráfico, si no, perdemos el gráfico. Entonces, el otro Santi, claro, tenemos a Santiago Giraldo que está del otro lado, no es Santiago Mucio. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en Argentina, ¿quién votó mayoritariamente por Milei? Bueno, fueron las clases del medio hacia abajo.
las clases acomodadas, los burócratas, todo ese tipo de gente que chupa del Estado constantemente, incluso los empresarios que les conviene el desastre económico a muchos de ellos en Argentina para seguir gozando de la corrupción que se hace siempre en relación con los políticos casta, votaron por Milei. ¿Quién vota en Estados Unidos por Trump? ¿Votan acaso los ricos de Nueva York, los ricos de estados de ambas costas? No, los votan los que se llaman los rednecks. ¿Quién vota por Vox? Bueno, también por Vox en España han estado votando últimamente las clases trabajadoras y así sucesivamente. Y aquí lo vemos en el caso francés. Es decir, esto no es una opinión. Lo que recién Santiago comentó no es una impresión que él tiene. Esto se puede medir y ya ha sido medido. Controlarnos desde sus cometas. La gente en la calle ya no se despierta, pero entre mentiras la verdad se interpreta. El poder cambia de mano, pero sigue lo mismo. Nos dicen democracia, pero es un espejismo. La voz del pueblo no se escucha en el abismo, mientras ellos sueñan con su hedonismo. Si tú supieras